Hola, espero que me estén viendo bien, que me escuchen bien. Cualquier cosa me van avisando. Sean bienvenidos todos a este estudio nuevamente el lunes de Abigail. Hoy vamos a seguir estudiando ya los últimos versículos de este capítulo donde nos habla sobre la historia que tuvieron estas tres personas, David, Nabal y Abigail. Y pues si se van conectando, espero que ya tengan lista su Biblia, eh, un cuaderno donde anotar, donde han hecho sus notas, sus apuntes y algo con que anotar. Una pluma, un lápiz, lo que sea. Va, espero ya veo a alguien conectado. Cualquier cosa pues me van avisando, ¿va? Y también espero que mi internet no falle. Entonces, para empezar, pues vamos a orar. ¿Qué les parece? Pues Dios, te damos gracias en este día porque tú nos permites seguir estudiando tu palabra. Gracias porque nos hablas a través de personas que tú utilizaste para un propósito que tenías y en esta ocasión es a través de la vida de Abigail. Y simplemente permítenos tener la actitud que ella tenía, permítenos aún entender cuál es el propósito que tienes para nosotros a través de lo que hemos estado estudiando. Y te pido que tú nos sigas guiando, que sea tu espíritu quien nos hable esta tarde y que nos permitas tener un corazón dispuesto, una mente abierta para lo que hoy tú nos vas a hablar. Muchas gracias por este tiempo, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Pues bueno, cualquier cosa me van avisando, ¿va? Vamos a empezar, o donde nos habíamos quedado más bien, era en el libro de Primera de Samuel, capítulo 25, versículo 39. Les recomiendo que si no los han visto los pasados, pues se vayan a YouTube o en Facebook. Aquí como en el perfil de la iglesia se vayan un poquito abajo para que los puedan ver. Porque les repito, estos ya son los últimos versículos de este capítulo. Y ya nos acercamos al desenlace, por así decirlo, de la historia. ¿Va? Pues el capítulo 39 dice: luego que David oyó que Nabal había muerto, dijo: bendito sea Jehová, que juzgó la causa de mi afrenta recibida de mano de Nabal, y ha presentado del mal a su siervo. Y Jehová ha vuelto la maldad de Nabal sobre su propia cabeza. Aquí, para recordar un poquito, después de todo lo que había pasado de que Abigail había ido con David para presentarle pues lo que David le había pedido a Nabal y que Nabal se lo había negado. Abigail vuelve a su casa y encuentra a su esposo, o sea, a Nabal, pues borracho, ¿no? Y pocos días después, Nabal parece que tiene, pues sufre, parece un infarto o algo así, y se queda paralizado. La Biblia no menciona exactamente qué es lo que le sucede, pero algo así, ¿no? Pasa. Y a los 10 días, Nabal muere. O sea, muy poquito tiempo después de lo que le sucedió, él fallece. Entonces es aquí en el versículo 39 cuando menciona que David se entera de lo que había sucedido y da gracias a Dios porque, si recuerdan ustedes, Abigail había hablado con él para decirle que no tomara o que no hiciera justicia por sus propias manos, sino que dejara que Dios se hiciera cargo de sus enemigos. Y porque pues prácticamente Dios tenía un propósito mucho más grande para David que, que si él hubiera hecho eso, hubiera perdido tiempo.
hubiera desperdiciado, pues sí, o sea, ese, no el propósito, pero sí se hubiera desviado un momento del propósito que Dios tenía para su vida. Entonces es por eso que David, aquí en este versículo, vemos que da gracias a Dios y bendice a Jehová, porque realmente tal cual Abigail le habló y le dijo, fue lo que sucedió. O sea, Dios hizo justicia, eh, eh, pues sí, en contra de Nabal. ¿Y cómo fue? Pues quitándole la vida, ¿no? ¿Qué es una afrenta? Porque aquí en mi Biblia lo menciona, no sé si en la de ustedes también, pero en mi Biblia dice la causa de mi afrenta. Esto es un sinónimo de como de insulto o de ofensa. O sea, fue lo que, fíjense, dice, que juzgó la causa de mi afrenta recibida de mano de Nabal. O sea, del insulto que Nabal me hizo. O, pues sí, de la deshonra que Nabal hizo en contra de David. Después, ¿qué pasó con David? ¿Ustedes qué creen que, o por qué? A mí me sorprende Dios porque siempre que vemos, nada es casualidad, ¿no? Y por ejemplo, en este caso, si ustedes se van un versículo adelante, en el capítulo 26 de este mismo libro, se van a dar cuenta cómo Dios simplemente estaba preparando a David aquí con Nabal para otro Nabal, por decirlo así, más grande en su vida. ¿Que quién era esta persona, este Nabal? El rey Saúl, que por mucho tiempo lo estuvo persiguiendo, por mucho tiempo estuvo detrás de él. Sin embargo, en el capítulo 26, David tiene la oportunidad de quitarle la vida a Saúl y no lo hace. ¿Ustedes por qué creen que fue? ¿Qué fue lo que pasó? Pues David había aprendido una gran lección en el capítulo 25 con Nabal. Y es esta situación de no tomar justicia por sus propias manos, sino dejarlo en manos de Dios. En el caso de Nabal, fue muy pronto. Fue pues prácticamente a los 10 días que Nabal falleció. Y con Saúl fue años más tarde. Pero fue el mismo Dios quien tomó venganza pues a favor de David en los dos casos. En uno fue respuesta pronta, o por decirlo así, un juicio pronto. Y con Saúl sí tardó más años. Sin embargo, Dios hizo justicia. Y fue como David aprendió esa lección. Gracias a esta situación que vivió con Nabal. Además de la situación que, pues de que había pasado, David podía dormir tranquilo porque él sabía que no había hecho nada en contra de Nabal, sino que realmente había permitido que Dios tomara las riendas, ¿no? Que es lo que debemos de hacer todos. Dejar que Dios sea Dios. No tratar de tomar ese papel y decir, pues me adelanto. Voy a hacer las cosas antes porque yo creo que sé que es lo mejor para mí, en lugar de dejar que sea Dios quien actúe a nuestro favor. O que se haga la voluntad de Dios. Tratamos de intervenir en eso. Y aquí en este caso, pues les decía, David podía dormir tranquilo, podía estar en paz consigo mismo, al saber que Dios había sido quien puso fin a esa situación. Ahora quiero preguntarte, si en tu vida, probablemente a través de este estudio, tú has identificado a los navales que están cerca de tu vida. Tal vez sea una persona con la que trabajas, sea alguno de tus padres, uno de tus hermanos, no sé quién más, algún maestro. Yo creo que tú lo puedes identificar.
a esa persona que está cerca de tu vida y que se ha comportado como un Nabal, o que a lo mejor a ti te lo ha parecido. Y quiero preguntarte, ¿cuál es tu actitud ante ello? ¿Qué haces cuando estás con esa persona? ¿O cómo te diriges hacia esa persona? ¿Qué es lo que tu forma... Para empezar, si tú oras por esa persona y en la forma en la que oras por él, o sea, lo haces pidiendo a Dios que se haga venganza, pues sí, que le suceda algo malo a esta persona o que simplemente lo quite de tu vida, que lo mate, o cosas así como podemos leer en los salmos muchas veces, como David se dirigía a Dios, ¿no? Haciéndole este tipo de peticiones. O si tú oras por esa persona pidiéndole a Dios que tenga misericordia de su vida, que pueda hablar a su corazón, a su espíritu, y que realmente vuelva sus ojos esta persona hacia Dios. Que Dios tenga misericordia de él. ¿Cuál es tu actitud ante ello? ¿Cómo tú oras por esa persona? Y bueno, para empezar, si oras por esa persona. Y te lo pregunto porque hay un proverbio que me gustaría que leyéramos, es el 29, versículo 23. Búsquenlo en su Biblia. Proverbios 29, versículo 23. Espero que ya lo tengan. Dice, la soberbia del hombre le abate. Y te decía, te lo pregunto porque aquí lo dice en la palabra, la soberbia del hombre le abate. Es decir, su orgullo, el orgullo del hombre lo humilla. Y si en ti y en mí han habido actitudes, han habido tendencias similares a las que Nabal tenía, tengamos por seguro que seremos humillados, que seremos abatidos, porque la misma palabra lo dice. Y lo vemos en la vida de Nabal. La forma en la que se comportó, y a los pocos días Dios le quitó la vida. Dios lo humilló. No tan solo quitándole la vida, sino antes con una enfermedad o con un momento fulminante, pues físicamente, dejándolo paralizado. Entonces tengamos eso seguro. Si en nuestro corazón, en nuestra mente, nuestras actitudes son similares a las que Nabal tenía, seremos abatidos, seremos humillados. Y por el contrario, ¿qué es lo que sigue diciendo este proverbio? Pero al humilde de espíritu sustenta la honra. ¿Qué fue lo que sucedió con David y con Abigail? Al final, David podía estar tranquilo sabiendo que él no había cometido pues ningún pecado en contra de Nabal. Y lo mismo con Abigail, hacer una mujer sabia, una mujer prudente, una mujer que supo cómo actuar ante las crisis que vivió con Nabal y la situación que se acercaba con David de que prácticamente ella podía perder la vida si no actuaba, si no hacía algo rápido. Pues salieron victoriosos de esta situación y no se dejaron ¿cómo se dice? No se comportaron como Nabal, no se contagiaron de la misma actitud que Nabal tuvo, de ser groseros, de ser imprudentes, de no pensar en las consecuencias que sus acciones podían tener. Entonces, fíjense,
eso es lo que les pregunto, ¿no? O sea, ¿cómo ustedes realmente oran por esas personas que se han comportado como Nabal? Y si lo hacen, ¿de qué forma lo hacen? ¿O para qué lo hacen? Entonces, volvamos a Primera de Samuel. Vamos a terminar de leer el versículo 39. Dice... Después envió David a hablar con Abigail para tomarla por su mujer. Y los siervos de David vinieron a Abigail en Carmel y hablaron con ella diciendo: David nos ha enviado a ti para tomarte por su mujer. Fíjense lo que pasó después, o sea, no nada más Abigail, yo muchas veces pienso, ¿no? ¿Cómo habrá sido la vida o el matrimonio de Abigail con una persona como Nabal? ¿Cuántas situaciones no habrá vivido de angustia, de estrés, de ser humillada, de ser, pues, no tomada en cuenta, ¿no? Y ahora cuando, pues, la diferencia de un hombre como David, ¿qué habrá pasado? ¿Cuál habrá sido esta diferencia entre sus dos matrimonios? Y dice el 41. Y ella se levantó e inclinó su rostro a tierra diciendo: He aquí tu sierva, que será una sierva para lavar los pies de los siervos de mi señor, refiriéndose a David. El 42 dice: Y levantándose luego Abigail con 5 doncellas que le servían, montó en un asno y siguió a los mensajeros de David, y fue su mujer. ¿Qué les parece la respuesta de Abigail? ¿Qué es lo que alcanzan a apreciar en sus palabras? Dice la palabra aquí que ella inclinó su rostro en tierra, es decir, se postró. Y con lo que ella dice, yo no veo otra cosa más que humildad. O sea, ella no se sentía digna de ser parte del propósito de Dios, porque realmente el que David se convirtiera en rey, aquí todavía no lo era, para este entonces, sin embargo lo iba a hacer. David iba a ser rey y Abigail iba a formar parte de la vida de un rey, de un reinado. Ella no se sentía digna de serlo. Ella no se sentía digna de pertenecer a ese lugar privilegiado en donde Dios los iba a poner, donde Dios iba a poner a David. Y lo dice, ¿no? Tu sierva que será una sierva para lavar los pies de los siervos de mi Señor. Fíjate, no sabemos si Abigail sabía el propósito de Dios para David, porque a lo mejor de alguna forma Dios se lo había hecho saber, o si porque a lo mejor por las historias que se decían, ¿no?, alrededor de la vida de este hombre, ella lo conocía. Y es por ello que no se sentía parte de, pues sí, de este nuevo estilo de vida, ¿no? Por así decirlo, que ella iba a vivir, o el cambio que iba a haber en su vida. Sin embargo, Abigail terminó casándose con este hombre. Y ¿sabes qué? Lo mejor o lo más padre es que ella misma fue quien influenció a David a través de sus acciones. Y lo veíamos anteriormente, ¿no? En la forma en la que le habló, en la forma en la que se acercó a él, en la forma en que le ofreció, ¿no?, lo que él había pedido, porque era algo justo. No era que David estuviera exigiendo cosas de más, o sea, era lo justo y ella lo hizo. Y esto mismo, su actuar, influenció tanto la vida de David, que después, cuando él se entera de lo que había sucedido con el esposo de Abigail, pide que sus hombres vayan por ella para que sea su esposa. ¿No? Imagínense cuánta influencia tuvo la vida de Abigail en David para que después haya sucedido eso, ¿no? Y después fue el discernimiento, la discreción y la sabiduría que el Señor le había dado a Abigail lo que hicieron
lo que el Señor le había dado a Abigail, ¿sí? Lo que hicieron de David. Es importante saber esto. Que las decisiones de ella y tus decisiones si eres hombre van a influenciar en su vida. Y aquí lo vemos, ¿no? Lo vemos en la vida de Abigail y David. Además, estas mismas cosas, el discernimiento, la discreción y la sabiduría que Dios le dio a Abigail, hicieron o permitieron, más bien, creo que ya volví. Mi internet falló un poco. Espero, si me están viendo, avísenme. Si se ve bien. Según yo sí. ¿Todo bien? ¿Sí? Bueno, seguiré. Cualquier cosa me avisan. Y les decía, esto guardó, en cierto modo, a David de pecar en un momento de ira, en un momento de enojo que tuvo, porque él estaba decidido a, a matar a David y a toda la gente que estaba con él. Cualquier cosa me avisan, ¿eh? Porque creo que se está trabando. Bueno. Y todo esto, toda esta historia sería un final feliz, un final perfecto, si terminara aquí. Pero las cosas no fueron así. Déjame decirte qué más. Esto no viene en el capítulo 25, ¿eh? Pero sucedieron muchas otras cosas después. Con ellos dos. O sea, no fue nada más de que, ay, ya sí, qué bonito, terminaron casados, son esposos. Ella, Dios la libró de un hombre malo, de un hombre necio, de un hombre déspota, de un hombre egoísta y ya se casó con un hombre que tenía el corazón como Dios quería. Entonces, no fue así. Pasaron muchísimas cosas. De hecho, si ustedes leen en el versículo... Ay, espérenme. En el versículo 43 podemos leer que David tenía otras esposas y Abigail se convirtió en la tercera de ellas, una de las tres. Entonces, bueno, esa es una, ¿no? Además, durante años, Abigail estuvo como fugitiva en el desierto, deambulando con David y con sus hombres, porque sabíamos que David estaba siendo perseguido por Saúl. También Abigail se enfrentó al amorío que David tuvo con Betsabé. O sea, pasaron muchas cosas después, por eso te digo que esta historia sería muy bonita si terminara aquí. Pero no fue así, o sea, pasaron muchas otras cosas después, antes de que David se convirtiera en rey. Y tuviera una vida feliz, ¿no? Una vida cómoda. Y aún así, ya siendo rey, pasaron cosas, ¿no? Entonces, a lo que voy con todo esto, a lo que Dios hoy nos quiere decir es que no existe, no existe una vida sin problemas. Todos en cada etapa de nuestra vida vamos a tener problemas, ya lo sabemos porque Jesús también lo dijo, que tendríamos aflicciones, pero que confiáramos en Él, porque Él había vencido al mundo. Entonces, y así, ¿no? Como nos vamos a enfrentar a situaciones difíciles, como a personas difíciles, a gente como Naval, y yo se los he contado. Yo trabajé con alguien que era igualito a Naval, pero igualito. Créanme que mientras leía esa historia yo no dejaba de pensar en esta persona. Era grosero, era egoísta, era mala onda, o sea,
de verdad yo tenía miedo de acercarme con él y era mi jefe directo y ya no había nadie más, ¿no? O sea, él era el dueño de la empresa y no había nadie más a quien yo me pudiera acercar cuando pasaba una situación, o sea, era él mi jefe. Entonces, ahora leyendo esto yo me pregunto, yo siempre oraba y cada día iba con Dios y le decía, Señor, por favor, ayúdame, porque yo no quería ir a trabajar, o sea, era horrible para mí tener que levantarme todos los días e ir a trabajar, ¿no? Y yo siempre decía a Dios, por favor, ayúdame, dame las palabras que debo decir, ayúdame a no ponerme nerviosa, ayúdame a saber qué contestar, a ser certeras, a hablar correctamente con él. Pero, ¿sabes? Ahora, ya que Dios nos permitió estudiar esto, me doy cuenta que yo nunca oré por él. Yo nunca me acerqué con Dios para decirle, ten misericordia de su vida. Siempre era como, Señor, ayúdame, Señor, dame paciencia, Señor, dame las ganas de ir a trabajar, pero nunca, nunca, nunca le pude decir, Señor, por favor, ten misericordia de su vida. Y simplemente yo veía por mí, ¿no? Y es por eso que te digo, constantemente, bueno, algo que quería comentarles es que justo cuando yo pasaba por proceso con esta persona, casualmente, Mario, si ustedes lo conocen, si no lo conocen, les digo, él es mi novio. Y justo nuestros jefes eran muy similares, ¿no? Y yo le decía, ¿por qué crees que Dios nos está pues permitiendo convivir con gente así? Con gente que no está padre tener que convivir con ellos y que sean tus jefes, ¿no? Y la respuesta que él me dio en ese momento y que yo sé que fue que Dios usó su vida para hablarme a mí en ese momento, porque ya después él ni se acordaba de lo que me había dicho. Entonces por eso yo sé que fue Dios quien habló a través de él. Me dijo, sí, yo sí sé por qué Dios nos permite convivir con gente así, porque Él está formando nuestro carácter. Y sí, Dios formó mi carácter a través del trato que tuve con esta persona. Sin embargo, no, cuando tú te enfrentes, nosotros nos enfrentemos nuevamente a este tipo de situaciones con personas como Naval, no perdamos la esperanza. Siempre recordemos y aferrémonos a las promesas que Dios nos ha hecho. Ay. A lo que Dios nos ha hablado a través de su palabra, y lo vemos aquí simplemente en la vida de Abigail y en la vida de David, cómo Dios los respaldó. Como Dios lo que había hablado anteriormente fue lo que pasó. Entonces encontremos, así como ellos, encontremos refugio en Dios. Y bueno, creo que por este día es todo. Todavía nos falta estudiar un cachito más de Abigail. Bueno, de este episodio de la vida de Abigail. Pero para concluir hoy, quiero decirles que la vida de esta mujer nos enseña cómo lidiar con personas difíciles. Y sobre todo, cómo honrar y glorificar a Dios en estos momentos. Cuando de plano no toleras a esa persona, cuando tú te das cuenta de lo necio, de lo feo que está haciendo. Y sobre todo a que oremos por esas personas. A pesar de las decisiones que nosotros veamos que esas decisiones que están tomando son necias. Entonces oremos por ellos. Yo creo que tal vez si tú y yo fuéramos esas personas necias, esos Navales, nos bendeciría saber
que alguien está orando por nosotros. Entonces, oremos por ello. A Dios, acércate a Dios, que Él tenga misericordia de tu vida y que te ayude, porque ya lo leíamos en la palabra, el orgullo al hombre lo humilla. Entonces creo que por hoy es todo. Cualquier cosa, si tienen una duda, ya saben que pueden escribirla. Y ya, creo que nada más recordarles que el próximo estudio... Creo que volvió a fallar mi internet. Espero me sigan viendo, que no se hayan ido. Bueno, les estaba diciendo, ya creo que me quedé en que el jueves tenemos también estudio a las 7:30. Los martes también hay reunión general a las 7. Los domingos a las 11 ya nos estamos reuniendo presencialmente. Y... ¿qué otra cosa? Creo que es todo. Entonces, ¿qué les parece si oramos y le damos gracias a Dios por este tiempo? ¿Va? Cualquier cosa, espero me sigan viendo, me sigan escuchando. Pues Dios, te damos gracias por lo que tú has hablado hoy a nuestras vidas. Gracias porque a pesar de que sabemos que en nuestra vida tendremos problemas, que conviviremos con gente difícil y que no te busca, que no te agrada, que al contrario, pues gente que muchas veces nos lastima. Tú hoy nos has enseñado que a pesar de esos momentos, a pesar de esas personas, podemos darte a ti la gloria, podemos darte a ti la honra, podemos buscarte y aún podemos seguir, Señor, dándote gracias, Señor, reconociendo que eso que has puesto en nosotros proviene de ti, que es tuyo, que es tu gracia, es tu misericordia en nuestras vidas, simplemente lo que nos permite ver y reconocer esas actitudes en los demás, eso en nosotros mismos. Y aún te pido que nos ayudes, ayúdanos porque no es fácil alejarnos de nuestro orgullo, de nuestra soberbia, de nuestro egoísmo. Y no es fácil reconocer que estamos haciendo mal. Aún no es fácil lidiar con esa gente, Señor, con gente difícil. Y así como hoy tú nos has enseñado, Señor, permítenos ponerlo todo en tus manos. Saber, Señor, que podemos confiar en ti. Que no hay nada mejor que tu voluntad en nuestras vidas. Y que tú eres justo, que tú eres bueno, Señor. Y que tu palabra nunca falla. Hoy gracias. Nuevamente te doy por la vida de Abigail, aún por la vida de David y también por la vida de Nabal, porque tú nos sigues enseñando a través de ellos lo que te agrada y lo que no. Tú nos sigues guiando a través de tu palabra y somos muy bendecidos, Señor, de poder tomar este tiempo, de poder tener las herramientas para hacerlo y sobre todo de tener tu palabra y que tu Espíritu Santo nos guíe a través de ella. Gracias por cada persona que pudo conectarse a escucharlo y aún por los que lo escucharemos después, más tarde, Señor, síguenos hablando y pues te damos las gracias, Señor, en este tiempo, en este día, en el nombre de Jesús, amén y amén. Ah, sí, ya volvió el internet. Pues creo que es todo por hoy. Espero que se encuentren muy bien. Y nuevamente les digo, cualquier cosa que les haya surgido, que tengan duda, pues lean en la palabra y pregúntenos, ¿va? Les mando muchos saludos. Cuídense. Bye.